Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Renuevo mi saludo, buen sábado para todos. Bueno, casi ya la vuelta de la mayoría a la normalidad, que la marcan sobre todo el inicio de las clases. Es tema ineludible, si uno toma la noticia de la semana, lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y consecuencias que todos ignoramos. Es decir, cómo va a terminar esta embestida del gobierno ruso, la posición del mundo entero. Bueno, vamos a desandar el tema con Andrés Cisneros, quien es ex vicecanciller de la Argentina y a quien sumamos a la charla. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cruz? Uno cuando empieza a mirar sobre todo las noticias y a tratar de entender lo que está sucediendo, lo primero que hace es escuchar el discurso de Putin antes de la invasión y decir concretamente que lo hacía en apoyo de las fuerzas prorrusas o de los prorrusos en territorio ucraniano. Pero la pregunta es, ¿cuál es el interés real que tiene Putin sobre Ucrania? Tiene una cantidad de intereses. Desde el punto de vista estratégico, Putin hace tiempo que se propone reconstruir en lo posible el esquema de la Unión Soviética. ¿Cuál era el esquema de la Unión Soviética? Rusia rodeada de estados aliados o directamente estados obedientes para que le formen un colchón ante una eventual guerra con Occidente. Eso era la estrategia claramente de la Unión Soviética. Y Putin, que es un zar, como lo fue también Stalin, va cumpliendo esto paso por paso. Usted recordará la guerra de Georgia. Bueno, en Georgia hizo lo mismo. Y ahora está haciendo igual. Y el mecanismo es muy parecido siempre. Como es un sector del mundo donde las etnias se han mezclado mucho, en casi todos los países que están fronterizos con Rusia, hay minorías rusas. Entonces, basta con incentivar un poco a esas minorías rusas para que reclamen independencia, para generar un conflicto interno en esos países, y ahí va a Rusia a ayudar al sector prorruso. ¿Qué es lo que está haciendo en Ucrania? Lo más probable es que ahora que ganó el primer round y lo ganó por nocaut el primer round, eh, eh, Putin se siente a dialogar y a proponer algún arreglo ventajoso que incluya la independencia de los dos países nuevos, que eran dos provincias de Ucrania. Andrés, ¿qué le parecieron las condenas, mayoritariamente de tipo económicas, de los principales países europeos? ¿Fueron tibias hasta el momento o es lo que deben hacer, teniendo en cuenta que, bueno, evidentemente hay que evitar que esa guerra salga de ese territorio, ¿no? Mire, Europa ha tenido históricamente una diplomacia muy hipócrita, Mm. donde dicen grandes cosas y a la hora de ejecutarlas no las cumplen, o no las cumplen del todo. Recordemos lo que fue cuando Hitler invadió Checoslovaquia, lo que fue la conducta de los países occidentales que le habían garantizado a Checoslovaquia su independencia. La abandonaron, la dejaron sola. Y después dejaron sola a Austria. Y dejaron sola, uno por uno fue cayendo. Bueno, ahora está pasando algo parecido. La amenaza de cortarle lo que se llama el SWIFT. El SWIFT es un sistema internacional de pagos y de cobros. Bueno, entonces amenazaron a Rusia con una terrible corte del SWIFT, con lo cual Rusia iba a quedar aislada. Bueno, fue la amenaza. Ahora que es la hora de aplicarlas, varios países están diciendo que, en fin, sería bueno esperar, vamos a ver, estudiemos la situación. Es decir, se están lavando las manos. Putin seguramente debe haber calculado esta posible condena económica de los distintos países del mundo, de los principales y demás, y la pregunta es si tiene banca suficiente para continuar, más allá de que se concrete efectivamente esta amenaza del mundo entero casi. Sí, mire, Putin tiene una reserva de 600.000 millones de dólares, que es muy grande, y que duplica la que tiene Brasil, por ejemplo. Lo cual es importante porque Brasil tiene el mismo Producto Bruto que Rusia. Rusia no es una gran potencia económica.
la gran potencia nuclear y militar, pero no económica. Ahora, para los movimientos que tiene Rusia, 600.000 millones de dólares es un colchón muy grande, va a estar relativamente cómodo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que con estas medidas financieras económicas, el que se perjudica no es solamente Putin o Rusia, se perjudican las empresas occidentales que comercian con Putin y con Rusia. Porque muchísimo del intercambio comercial que hay con Rusia es con sucursales de empresas occidentales que trabajan en Rusia, que tienen que girar fondos o cobrar. Así que eso es como un tiro en el pie. Perjudica a Rusia, pero perjudica muchísimo a un factor importante por Occidente, que es el sector empresario. Andrés, han sido impactantes sobre todo las imágenes de San Petersburgo, de Moscú y de miles de personas pidiendo por el cese justamente de la guerra, ¿no? Y a favor de la paz. Es decir, ha sido de mayor impacto esas imágenes que las protestas o las condenas por parte de otros países del mundo, ¿no? ¿Y qué sugiere eso, ¿no? Que los propios rusos, o al menos una cantidad importante de personas, haya salido a pedir justamente por el cese de la guerra. Sin duda, pero no van a cesar hasta que Occidente negocie. Y hasta ahora Occidente lo único que hace es amenazar verbalmente. Y Putin no tiene motivos para temer ninguna represalia inmediata real. De manera que Occidente se está portando como en la época de Vietnam, cuando los vietnamitas del norte decían que Occidente era un tigre de papel. Se está portando como un tigre de papel. El liderazgo norteamericano es muy malo. El presidente norteamericano dista muchísimo de ser un líder. No sé si Putin es comparable a Hitler, y no sé si los líderes europeos son comparables a Chamberlain, pero por cierto, el presidente norteamericano no es comparable a Churchill. Lo traigo a nuestro país y quisiera saber su parecer sobre el comportamiento del gobierno a través de la Cancillería y del mismo presidente. En un inicio fue una condena muy tibia, después Cancillería fue un poco más allá en esta condena, pero bueno, queda como bastante lavada la posición de nuestro país, ¿no? Sí, lavada es un término bastante gentil. Era una posición humillante. Cuando yo vi el diálogo que vimos todos, de nuestro presidente con Putin, ofreciéndole convertirse en el peaje, en la puerta de entrada a América Latina, yo realmente pensé que estábamos como ante una broma de Tinelli. No se podía creer. Y me hizo acordar aquellos sketches que tenía Alberto Olmedo, donde hacía de presidente de un país hipotético que se llama Costa Pobre. Realmente creo que a la inmensa mayoría de los argentinos nos disgustó y realmente nos sentimos muy mal con esa postura. ¿Cómo cree, Andrés, que puede terminar esta situación, este conflicto? ¿Cuáles son las posibles salidas, las más viables según su criterio? Seguramente el conflicto va a llegar hasta cierto punto y se sentirán a negociar. Es probable que ya estén negociando. Hay conflictos que se negocian sobre la marcha. Usted recordará el conflicto de los misiles de Cuba. Se solucionaron en 15 días. Y mientras las amenazas iban y venían, ya estaban negociando. Y seguramente tienen mucha experiencia los norteamericanos y los rusos, que se pasaron toda la Guerra Fría negociando. Que saben muy bien de cómo avanzan estas cosas. Incluso seguramente tienen modelos para aplicar. Me dicen esto, contesto esto. Me hacen esto, contesto lo otro. Eso está todo calculado, está todo pensado. Y es como dije al principio, lo que yo me imagino, es que Putin va a perseguir que Ucrania renuncie a ingresar a la OTAN, que se reconozca la independencia de esos dos países nuevos con un poco más de territorio que el actual, que las actuales provincias, y poco más. Yo creo que es probable que se contenga
este conflicto de esa manera. Porque si no se contiene y se extiende a otros países, bueno, estaríamos ante algo realmente impensable. Bueno, evidentemente, y por lo que me dice, ya se lo considera un triunfo ruso, ¿no? Sobre todo porque dio un primer batacazo y parece ganada su intención. Pero también le consulto sobre cómo termina quedando conformada la geopolítica sudamericana después del triunfo, por ejemplo, de Boric. Hay elecciones próximas en otros países también de Sudamérica. Digo, ¿no? Porque la izquierda, evidentemente, está volviendo de alguna forma al poder. Sí, yo no lo llamaría tanto la izquierda, porque izquierda y derecha ya son categorías superadas. Bien, Yo llamaría populismo y ahí está. republicanismo, porque en verdad hay populistas de derecha como Bolsonaro. ¿Mm? Bien, No todos perfecto. los populistas son de izquierda. Bien, Pero aún así, aún tomando las categorías de izquierda o de populismo, reparemos en lo siguiente. A Rusia la han respaldado en América Latina solamente Nicaragua y Venezuela. Las demás populismos han guardado silencio, empezando por bien. el kirchnerismo. El kirchnerismo, la señora de Kirchner ha guardado completo Sí, no se ha silencio. pronunciado. Nada, absolutamente nada. Ah, cero. Bueno. Y en cambio, otros líderes que vienen de la izquierda, como Boric, han condenado la invasión rusa. Lula, que es el líder político más importante de América del Sur, ha condenado la invasión rusa. Y él viene de la izquierda. Y es populista. De manera que la cosa está medio mezclada. Bien, Son muy interesantes las figuras de Lula y de Boric, porque viniendo de la izquierda van a tener la oportunidad histórica de generar una izquierda constructiva, que no se dedica a destruir, sino a construir, que no viene solo a demoler el sistema capitalista, sino a mejorarlo, a hacerlo más justo. Esa es la promesa de Boric y esa es la promesa de Lula. Lula en su gobierno incorporó a más de 20 millones de brasileños a la clase media. Eso es una expectativa muy interesante y la posición que están tomando respecto a este conflicto es admirable, sobre todo si se compara con la lamentable posición que ha tomado Argentina. Andrés Cisneros, muchas gracias por esta charla. A sus órdenes, Cruz. Gracias, un abrazo. Nos vamos a hacer la primera pausa y quédense por allí, sobre todo traigan a los más chicos de casa porque puede ser inspiradora la siguiente historia. Un adelanto, es dibujante, hiper conocido, es una maravilla lo que hace y tiene tan solo 12 años. Pausa, ya venimos.